Hola a todos, bienvenidos a Santos en Camino. Yo soy Sonia, bueno, somos unos jóvenes de Mallorca y la verdad que este podcast pues viene de una necesidad, ¿no? De pues explicar que al final pues todos estamos llamados a la santidad, ¿no? Como decía el Papa Francisco. Entonces, la santidad, ¿qué es la santidad? Pues la santidad mucha gente se piensa, pues vemos los santos, ¿no? De hoy en día, bueno, de hoy en día, los santos, Santa Teresa, pues muchísimos santos y parece que ya han nacido santos, ¿no? Pero me gustaría, pues, en este primer episodio hablar de San Agustín, ¿no? Una persona que pues, pasó su adolescencia, su juventud, pues haciendo todo tipo de juergas, no estaba pues nada, o sea, no creía y pues eso se pasó toda su juventud pues haciendo desastres, ¿no? Pero al final pues es uno de los santos más importantes y doctores de la Iglesia, ¿no? Entonces, pues por eso hemos llamado a este primer episodio pues no hay santos sin pasado ni pecador sin futuro, ¿no? Entonces, este primer episodio estoy muy contenta pues, de haber traído aquí a mi amigo y, bueno, hermano, diríamos, Víctor. Muchas gracias por venir. Gracias. Y bueno, la verdad es que, pues tú, Víctor, hablando yo contigo de este podcast, diciéndote que íbamos a hacer un podcast que se llamaba Santos en Camino, pues a lo mejor ahora te pega un poco más, pero tú pues no hubieras dicho hace unos años, ¿no? Que tú querrías ser un santo en camino. No. La verdad es que no hubiera dicho nunca, jamás en mi vida que hubiera querido ser santo, ¿sabes? De hecho, tampoco entendía muy bien lo que era ser santo, ¿no? Porque a pesar de haber ido a un colegio católico, pues la verdad es que para mí la religión no era una asignatura y poco más. Pero sí, fue acudir a un retiro, me invitaron a un retiro, al retiro de Maús. Yo no había hecho un retiro en mi vida, uno de mis mejores amigos y un hermano. Y la verdad es que, bueno, a mí no me apetecía mucho, o sea, me daba un palazo enorme tener que perder un fin de semana en un retiro. Pues yo pensaba pues, que sería en silencio y que habría que estar rezando todo el fin de semana y, bueno, en fin, mil cosas que me pasaron por la cabeza. Pero es verdad que yo creo que nunca le estaré suficientemente agradecido por haber pensado en mí para acudir a ese retiro, porque fue un regalo maravilloso. Ha sido un regalo maravilloso que ha transformado mi vida, que ha transformado la vida de mi familia, que ha cambiado mis prioridades y que pues ahora puedo decir que sí, que quiero ser santo y que lucho por ello cada día. Tú antes, o sea, antes de este retiro, ¿tú te considerabas ateo? Sí, totalmente. Totalmente. De hecho, yo negaba cualquier tipo de realidad que no fuera lo que vemos y tocamos. Es decir, yo daba por sentado que no había nada más allá de lo que vemos. Eh, Mira, sí, no creía en absolutamente nada, que incluso cuando con Celia, mi esposa, íbamos en el coche, me decía, piensa en positivo y entonces verás cómo encontramos sitio. No me cuentes rollos ni me cuentes historias. Si hay un sitio, y si no hay un sitio, no hay un sitio. Que yo vaya pensando que hay un sitio, esto no va a cambiar nada, ¿no? Entonces, pues claro, imagínate, mucho menos en la existencia de Dios, no me lo planteaba para nada. O sea, es decir, es que ninguna circunstancia en mi vida me había hecho pues, ni siquiera dudar por un segundo, jamás. ¿Y cómo fue, o sea, cómo fue ese momento? ¿Cuál dirías que fue el momento que tú te planteaste pues la existencia de Dios, ¿no? Desde tu total ateísmo a ese momento de conversión. O sea, no es un momento en concreto, no es una conversión fulminante, una caída del caballo porque Dios me tumba de él, ¿no? Que dices, bueno, pues ya, o sea, no es una cuestión de fe, es una cuestión de que Dios me ha tumbado un caballo, ¿no? No, pero fue un proceso, fue un poco a poco, ¿no? Yo hice el retiro, bien, pasé un fin de semana más o menos agradable, es verdad que hubo cosas pues, que no entendía, que no comprendía, es decir, expresiones, vocabulario, pues que hoy me es muy familiar y que yo empleo, pero pues que no entendía para nada, ¿no? O sea, la gracia, que es la gracia, un chiste, ¿no? O sea, pues claro, escuchas durante todo el fin de semana ciertas cosas y ciertos testimonios de personas que dices, yo no entiendo nada. Entonces yo, bueno, pues salí del retiro bien, me gustó en general, podríamos decir que el fin de semana me gustó, pero vamos, un 6, o sea, es decir, un poco más de un 5. Y bueno, pero al salir de allí, pues no sé, nos dijeron, oye, que ellos se reunían semanalmente y que estábamos invitados, que el que quisiera pues podía acudir a las reuniones que ellos organizaban semanalmente para preparar el siguiente retiro. No había más. Y yo empecé a acudir a esas reuniones, ¿no? Y en esas reuniones pues empiezas un poquito pues a escuchar, a entender, te dan una charla poco a poco,
Pero fue un poco un pasar del no creo al, ostras, pues igual Jesús sí que existió, ¿no? Y después pues pasas del Jesús igual sí que existió a Jesús existió seguro, pero claro, dudas de que fuera el Hijo de Dios, ¿no? Dices, oye, fue un tío tan genial bueno, pues oye, la gente lo endiosó, ¿no? Y luego, pues poquito a poco te vas empapando, ¿no? Y luego, pues en tu vida van sucediendo cosas, ¿no? Pues si te abres un poco a ese misterio que es la fe, pues poco a poco el Señor va actuando, poquito que le des, él te abre esa ventana, ¿no? Y te ayuda y sin empujar, o sea, todo es muy suave, todo es muy tranquilo, pero poquito a poco fueron sucediendo cositas en mi vida en las cuales pues, empecé a pensar y a sentir pues, que Dios estaba ahí, ¿no? Entonces, poco a poco empecé a recapacitar pues, sobre las circunstancias de mi vida, en lo que estaba viviendo. Y bueno, pues de repente pues, un día te aventuras y rezas el Padre Nuestro, pues, que yo desde pequeño pues, no lo había rezado. Le rezas a la Virgen, te dicen un rosario. Y yo decía, un rosario, pues, de viejos absolutos, ¿sabes? O sea, se lo había visto rezar a mi abuela, pero poco más, ¿no? O sea, es decir, me parecía, decía, estamos todos locos aquí. Y bueno, pues poquito a poco vas en ese camino, ¿no? de abrirte al misterio, ¿no? Es un gota a gota en el cual, pues bueno, el Señor necesita que tú te vayas abriendo a eso, que tú le digas que sí, porque si no, Él no te invade para nada. A mí Dios no me ha invadido en ningún momento, jamás he sentido una presión que... No, simplemente, pues oye, poco a poco va saliendo y entonces vas conociendo personas pues, que te dan su testimonio, que te cuentan cómo ha sido su vida. Poco a poco vas diciendo, ostras, pues será, ¿no? Y luego, pues, bueno, suceden cositas, Pasan suceden cositas cositas. que luego al final, al cabo del tiempo, dices, es que creo. O sea, creo, no sabes muy bien cómo, pero de repente un día te paras, echas la vista atrás y dices, estoy rezando todos los días, voy a misa los domingos porque sí, porque me apetece ir a misa, le hablo a alguien de que, oye, pues ahora tal, y oye, esta transformación tuya, pues mira, hice un retiro, y poco a poco vas en ese caminar, ¿no? Claro, que el Señor al final va trabajando en tu corazón y al final te va transformando y sin saber tú cómo, un día te encuentras ahí rezando el rosario que dices, pero Tal cual, ¿en qué momento? tal cual, tal Claro. cual. Y a veces lo cuento, ¿no? Que en parte de esa conversión, ¿no? Del inicio, porque la conversión es diaria, ¿eh? O sea, es decir, mi conversión, el Señor tiene mucho trabajo conmigo y yo voy cada día en ese camino de quiero ser santo, pero Señor, ayúdame porque yo no llego. Eh, que entré por una reunión de trabajo, pues que no iba a un asunto que no iba muy bien, pues estaba con este amigo que me invitó al retiro y me dijo, oye, pues entremos un segundo, ¿no? Y entramos un segundo a rezar mientras hacíamos tiempo a que fuera la hora de la reunión, ¿no? Y yo, pues la verdad, en aquel momento si me hubieran preguntado hubiera dicho que no creía, ¿no? Pero sí que es verdad que en aquel momento, pues no me preguntes muy bien por qué, dije que sí, pues vamos a rezar. Fuimos dentro, eh, nos pusimos de rodillas en una capillita lateral, que hace muy poquito además estuve, la vi y me trajo muy buenos recuerdos. Y bueno, pues allí de rodillas, en silencio, ¿no? Empecé a decirle al Señor, bueno, pues oye, bueno, al Señor, yo no me dirigía exactamente al Señor porque tampoco tenía muy claro de su existencia, ¿no? Pero bueno, de aquello que empiezas dentro de tu cabeza, ¿no? A decirle, ¿no? Oye, pues aquí vengo, no creo mucho en ti, no te hago real, casi que te niego, pero bueno, pues vengo a pedirte pues, que esto vaya bien, ¿no? Y en aquel momento, pues recuerdo que me invadió pues como una paz, una tranquilidad, muy sencillo, o sea, de una manera muy suave, eh, y me invadió pues la sensación o el pensamiento, pues sabría definirlo muy bien, de que no me debía de preocupar y de que todo iba bien, ¿no? Yo durante mi retiro había escuchado una expresión que no entendí absolutamente para nada, que era es me abandoné en el Señor, ¿no? Pues yo pensé, bueno, pues voy a hacer yo lo mismo, ¿no? Me voy a abandonar, oye, y aquí pues a mí me dijeron que si yo tenía un problema que te lo trajera, pues te lo traigo, ¿no? Y sentí aquella paz, ¿no? Yo creo que aquella fue la primera vez en la cual pues a mí yo sentí que el Señor estaba de verdad a mi lado, ¿no? Y la verdad que salí de allí un poquito sobrepasado, no se lo conté a nadie durante mucho tiempo, pues porque me daba, pues, yo creo que vergüenza o miedo, ¿no? Es más miedo a que te puedan decir, se te está yendo la olla, o yo qué sé, no sé, no, te invaden un millón de pensamientos que dices, mira, yo esto no lo puedo gestionar. Y desde ahí, pues bueno, pues poquito a poco esa relación con el Señor, ese mano a mano, ¿no? Que ha ido creciendo día a día. Claro, y
O sea, yo como que también comparto un poco tu experiencia, ¿no? Porque yo también pues tuve una conversión y bueno, para mí fue una conversión bastante fulminante porque al final pues como que pues sientes esa certeza, ¿no? Que a lo mejor tú sentiste en ese momento y que has podido sentir otros momentos de tu vida a partir de ese momento que le diste como el sí de, oye, confío en ti. Pero ¿cómo se lo tomó tu entorno en el sentido de, pues claro, porque al final tus amigos o familia que te haya sido siempre, o sea, que te haya visto siempre, el Víctor que no cree, el Víctor que tal, o sea, ¿cómo se lo tomó tu entorno? Pues claro, o sea, en el momento, en el día a día, no te das cuenta, ¿no? Porque como es tu vida y es lo que tú estás viviendo y tú vives en esa rueda y en esa vorágine, pues no te lo planteas. Es decir, yo no soy una persona que cada día al terminar el día me ponga en un modo reflexivo. No, yo soy un tío muy de acción, ¿no? O sea, es decir, yo soy de hacer y de ir disfrutando y de ir haciendo, ¿no? Bueno, pues el día que te paras empiezas a pensar, ostras, ¿qué está diciendo la gente, no? Y empiezas a ver y que pues que si tu madre, ay, sí, bueno, sí, está muy bien esto de rezar, pero yo en mi vida ya he rezado mucho, ¿no? O tu hermana te pregunta, ¿y esto que vais ahora los domingos a misa y tal? O sea, la gente te pregunta y te pregunta extrañada, ¿no? No ven nada muy estrambótico, no ven nada que digas, ninguna locura, ¿no? O sea, no me he rapado la cabeza, ni me he vestido de naranja, ni, ¿sabes? Pero sí que es verdad que la gente empieza a ver cosas y cuando tú hablas con las personas de una manera normal, pues las circunstancias que tú estás viviendo en tu día a día, claro, los otros se dan cuenta, ¿no? Esto es lo típico que cuando los hijos, cuando alguien no ve a tus hijos durante mucho tiempo, que te dice, oye, pero si están enormes, ¿no? Y tú dices, pues yo los veo igual que cada día, pues lo mismo, ¿no? Es un poco así, ¿no? Y te vas dando cuenta cómo con esos encuentros, pues una comida familiar, una comida, una llamada, pues un primo lejano, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que le llamas y hablas con él y tal, pues un retiro. Y que la gente se queda como un poco parada, ¿no? A la gente le cuesta. El que era mi grupo de amigos más cercano, pues bueno, yo creo que muchos han flipado, ¿no? La gran mayoría no ha querido saber mucho. Yo cuando he intentado explicar, pues tampoco no pegaba mucho las explicaciones. Es verdad que los hombres, pues la mayoría de personas que yo conozco, hombres, no hablamos abiertamente uno de nuestros sentimientos y mucho menos de las creencias. Es decir, yo en mi vida jamás ningún amigo ha venido a preguntarme, oye, si creo o no creo, si hay algo más. Jamás. En mi vida. O sea, son conversaciones que entre hombres no se producen, con lo cual es más raro y más complicado todavía, ¿no? Ese cambio, pues a medida que el Señor va conquistando día a día, pasito a pasito, milímetro a milímetro, tu corazón, tu vida, tú no te das cuenta, pero los demás de repente que te ven de semana en semana o de mes en mes, sí que se van dando cuenta de ese cambio. Y bueno, ¿cómo lo llevas? Pues es difícil porque claro, tienes que romper sin saber muy bien por qué, tienes que romper con tu vida pasada porque ya no te está llenando tanto. Es decir, pues, una comida con amigos, sí, sigue siendo muy divertida, pero ya no es lo mismo. Es decir, ya mi anhelo no es luego salir, irnos a tomar copas, tal, ya no. O sea, eso ya es que no me llena. Es más, de repente sientes como que vuelves y ya dices, ostras, porque ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo de antes. Claro, Bueno, porque algo ha cambiado en mí, claro. ¿sabes? Y yo creo, pues bueno, que eso muchas veces puede llegar a generar un cierto rechazo o una cierta crítica por parte de quienes sí que formaban parte más de tu día a día antes. Claro. ¿Y tú has sentido como en algún momento persecución? O que alguien pues te haya atacado por tus, ¿no? Por ese cambio que hiciste. No, no. Sé que ha habido risas. Eso es, o Sé sea, que ha habido también, o sea, risas. por persecución, ¿cómo te persigo? Sí, ¿No? no. Es decir, no porque tampoco, es decir, si me hubiera encontrado en la circunstancia de que alguien te dice, oye, mira, pues, escucha, encantado y hasta luego, ¿sabes? O sea, es decir, tampoco no vamos a estar en una conversación que no nos apetezca porque a ti te genera una violencia y a mí me sienta incómoda, ¿no? Pero no, sé que ha habido risas de ahora este está en la parroquia y tal, porque claro, yo tengo pasado. Es decir, claro, es mi realidad. O sea, es decir, yo jamás me planteé ser santo y cuando digo que jamás me planteé ser santo, tampoco quiero estar aquí morboso y tal, pero he hecho muchas cosas en mi vida de las cuales no me siento orgulloso, me he equivocado muchas veces y seguramente haya hecho mucho daño a muchas personas, ¿no? Entonces, claro, cuando ves ese cambio, yo creo que la primera crítica que surge es la de, ¿este dónde va? Claro, O sea, con todo lo que ha hecho, con todo lo que lleva, con todo tu historial, ¿no? ¿Dónde vas, no? Y yo creo que por ahí el enemigo nos fuerza y nos ataca y te hace sentir un poco esa incomodidad, ¿no? Y ahora tú dónde vas, y ahora tú quién te crees, y no te das cuenta que estás haciendo el ridículo, y no seas hipócrita, ¿sabes? Ahora
vas de que los domingos vas a misa y de qué tal, y luego pues ha sido lo que ha sido, he sido lo que he sido. Y a pesar de eso, pues el Señor salió a mi encuentro. Exacto. Y es que además es eso, ¿no? Que a veces, o sea, también a mí, como te digo, pues también que da la sensación de que a veces, ¿no? O tienes ese miedo, ¿no? De decir, jolín, es que la gente ahora ve este cambio, pero ¿has tenido en algún momento ese miedo de decir, jolín, es que a lo mejor siguen pensando que soy el mismo y que esto es una ida de olla simplemente y no pueden olvidar como mi pasado, ¿no? Yo creo que eso pasa al principio, ¿no? Mm, Es decir, al principio, pero lo entiendo, es decir, no, seguramente si yo estuviera en el lugar de cualquier otra persona que lo viviera desde fuera, pues lo vería un poco de la misma manera, ¿no? Y más un tío tan cerebral y claro. tan radical como era yo, ¿no? Entonces, o blanco o negro, ¿no? Yo no daba espacio a los grises, era o blanco o negro, ¿no? De hecho, me sigue pasando muchas cosas porque es mi manera de ser, y entonces, pues gracias a Dios tengo a mi mujer, ¿no? Que me va ayudando a, bueno, es que tú siempre eres de los que dices, oye, solo hay una manera de hacer las cosas. Bueno, no, pues cada uno, por ejemplo, pues tiene su camino de conversión, ¿no? Entonces, bueno, vas viendo que poco a poco la gente pues como que lo acepta. Es verdad que donde se producen más fricciones, en el que alguien se pueda sentir interpelado por tu manera de pensar ahora, o tu manera de actuar, o tu manera de comportarte, se va generando una distancia. No es una distancia negativa, es simplemente, pues bueno, te alejas porque en la vida pues poco a poco cambian tus prioridades o tu manera de vivirla o tu manera de verla, y te das cuenta de que aquello que te unía pues ya se desvanece, ¿no? Es decir, el grupo que tú tenías de amigos para salir de marcha, el día que salir de marcha no te motiva, va perdiendo el sentido. Si no hay algo más detrás, fuerte, que una y que sea muy potente, se va diluyendo. Y entonces es verdad pues que hoy en día es muy difícil entender eso, ¿no? Porque somos una sociedad que juzga muchísimo al otro. O Claro. sea, juzga y condena. Es decir, oye, si tú, Sonia, eras un desastre y un día saliste de marcha y te pillaste la turca del siglo, ya está, ¿no? O sea, Claro. te quedas encasillado con eso. Entonces, el día que quieres hacerlo bien, oye, hoy no voy a beber, hoy no voy a tal, ¿qué dices? Pero tía, pero ¿por qué no tal? Claro. ¿Sabes? Entonces, y esta de que va, ahora se nos ha hecho monja, ahora dice que no quiere, Claro. tal cual. Pero bueno, pues oye, Claro, y es ¿sabes? verdad que ahí ahora has sacado un punto muy bueno porque es verdad que, ¿no? Que a veces cuando uno es cristiano y quiere pues llevar una vida, ¿no? Acorde, pues como que a veces es como que a la mínima que a lo mejor la cagamos un poco, ya es como, tanta iglesia, tanta tal, y luego tal, Claro. ¿sabes? Ese como cliché que es como, Porque ¿sabes lo que pasa? Que es que la gente piensa que porque vamos a misa los domingos somos santos. Y es que es justo al revés. Es decir, porque no soy santo, necesito ir todos los días de mi vida a misa. Es decir, porque busco que el Señor... Oye, yo no puedo, porque yo no soy así. Es decir, yo ni soy el tío más generoso del mundo, ni soy el tío más simpático del mundo, ni soy el tío más misericordioso del mundo. Tengo un límite. Puede que sea más generoso, puede que sea más simpático que el tío que tengo al lado, pero da igual. Porque al final no voy a llegar. Va a llegar un punto en el cual voy a encontrar una excusa para decir, mira, tía, hasta aquí, no puedo más contigo. Claro, pues entonces en ese momento que necesitas la ayuda del Señor, es decir, oye, Señor, vengo a ti cada día para que me ayudes a cambiar mi manera de ser, porque no quiero ser así. claro, o sea, es decir, no somos santos, somos cristianos pecadores y intentamos ser santos y esa es Pero la... absoluto. Y eso también es un poco la idea del podcast, ¿no? Que al final somos santos en camino, o sea, es que para llegar ahí, pues necesitamos del Señor, porque por nosotros mismos, pues no vamos a poder. Entonces, en eso está el tema, ¿no? De querer, pues, con el Señor, pues, acercarse a la santidad cada día un poquito más. ¿Que nos caemos? Pues nos caemos, pero nos levantamos, que es lo importante, ¿no? Sobre todo, es el darte cuenta de que claro, hoy en día hay mucho pensamiento positivo, ¿no? Y te dicen aquello de no, piensa en positivo y lo conseguirás. Mira, chico, o sea, no, yo puedo pensar en positivo, que ahora salto desde aquí, desde el campanario de San Marçal, y voy a pensar, voy a ser súper positivo y me voy a mentalizar durante un mes entero de que en cuanto salte vuelo. Y no voy a volar. ¿Sabes? Me la voy a pegar, pero de morro además, ¿sabes? Entonces, que además será bastante ridículo porque además me la pegaré intentando volar. Y entonces te das cuenta, cuando aceptas esa limitación, ¿no? Claro, luego vas entendiendo muchas cosas a medida que poquito a poco pues te vas acercando al Señor, ¿no? Pero te das cuenta que en esa limitación es donde al final tu alma, tu corazón buscan al Señor porque dicen, es que ya no puedo más, es que ya no llego a más. O sea, ¿a cuántas personas no habremos visto tú y yo
llegar pues con vidas, ahora iba a decir una palabrota, pero con vidas difíciles, con vidas muy castigadas, con circunstancias que han tenido que vivir, que luego al final, con la ayuda del Señor, la consiguen cambiar. Y dices, oye, es que lo habían intentado todo, es que lo habían probado todo y no podían. ¿Por qué? Porque es verdad, porque no podían. Es decir, porque vives limitado, porque no llegas a todo. Entonces está bien, si tú quieres lo consigues. Mira, chico, no. ¿Sabes? Yo puedo querer jugar a fútbol toda mi vida y puedo querer ser Messi y no conseguirlo. Claro. Bueno, pues en el aceptar en el que somos limitados y que el Señor nos complementa, nos ayuda, nos impulsa, nos da a veces, pues eso, la gracia, ¿no? Que yo no la entendía, pues ese regalo de decir, oye, pues te doy este puntito más para que llegues, porque quiero que llegues a esto. Y ves cosas espectaculares. Yo he visto, vamos, a lo largo de mis 8 años, desde que hice el retiro por primera vez, he visto cosas que no tienen explicación humana. Que no tienen explicación humana. Y no son rayos de colores, ¿sabes? O sea, no, son cosas muy sencillitas en las cuales dices, es que humanamente esto no podría ser. Claro. Claro, porque no es humano, es de Dios. Tal cual. Y son milagros. Claro. Son milagros, son pequeños milagros. Es decir, hoy en día vivimos en un mundo en el cual pues, todo tiene que tener una explicación. Y a todo tenemos que tal, ¿no? Y, oye, tienes a alguien cercano que ahora sufre cáncer y es que no lo entiendo, ¿cómo no conseguimos tal? Esto es porque no destinan recursos. Y damos por sentado que el hombre todo lo puede. Y entonces, que es una cuestión de tiempo, de conocimiento y de recursos. Y no es verdad. O sea, siempre habrá algo que no podamos explicar y que no podamos dar. Es decir, nosotros no podemos crear vida, tan sencillo como eso. No podemos. O sea, podemos jugar pero jugamos con los elementos, con las piezas que nos han dado. Es decir, tú sin piezas de Lego no puedes montar un Lego. Dios sí pudo. Es así de sencillo. Entonces, es verdad que si te dan las piezas de Lego, bueno, pues puedes intentar armar. Seguramente no armes algo tan perfecto y tan bonito como lo que armó el Señor, pero algo podrás armar, ¿no? Claro. Es un poco esa circunstancia. Claro. Pues gracias, Víctor. Y como último, así, yo diría tip, porque al final, pues eso, como el podcast se llama Santos en Camino, pues vamos a intentar todos ir en camino de ser santos, pero ¿qué es lo que a ti tú dirías que te ayuda, ¿no? A cada día un poquito, de decir, esto me acerca a la santidad, esto es lo que más me ayuda. Lo que más me ayuda, pregunta difícil esta, Yo te diría tal vez vivir la fe en comunidad. A mí me ha ayudado mucho vivir la fe en comunidad, mucho. De hecho, mi conversión se produce por vivir semana tras semana con unas personas que yo no conocía absolutamente de nada, que la mayoría en la vida los hubiera mirado de cara y no hubiéramos sido amigos, o sea, muy cordial, pero que no teníamos, y a día de hoy no tenemos prácticamente nada en común. Generaciones distintas, situaciones familiares distintas, es decir, o sea, mundos completamente antagonistas, casi te diría, pero que en ellos he visto la acción de Dios, ¿no? Y a través de ellos muchas veces me ha llegado algo de Dios, ¿no? Yo creo que el tip sería vivir la fe en comunidad, porque cuando la vives en comunidad, es decir, si la vives tú solo, al final tú te engañas y somos capaces de hacernos trampas al solitario. Entonces nos decimos, no, porque esto está bien, porque claro, tal, ¿cómo no le vas a llamar a gilipollas a este tío? Perdón, no le vas a decir a este tío qué tal si te ha cerrado con el coche, ¿no? Y claro, ¿por qué no? Y entonces, claro, llegas y se lo cuentas. Claro, si tienes un grupo que te dice, claro que sí, hombre, si es que este tío tal, si es que... No te ayuda. En cambio, si llegas a un grupo en el cual lo que te une es la fe, Cristo, Dios, los tienes en el centro y lo único que realmente tenéis en común es eso, todo va a pasar por él, ¿no? Y de esa manera te encuentras que la gente te va diciendo, oye, sí, pero esto, ¿no? O sea, no te van a regalar los oídos, nadie espera obtener nada a cambio de ti, nadie se ve condicionado porque tu amistad con ellos no depende de nosotros directamente, ¿no? Hay algo más grande que la une. Y entonces dejas de relativizar las cosas, ¿no? Vivir la fe en comunidad es un poco una prueba de decir, oye, pues es verdad, somos todos iglesia y somos todos un auténtico desastre. Es decir, yo hablaba no hace mucho con un sacerdote al que quiero mucho de aquí, de la diócesis, y le decía, padre, ya sabemos que los planes de Dios son perfectos, ¿no? Y que el Señor lo hace todo muy bien, pero igual dándonos tanta libertad se le ha ido la mano. Porque claro, somos un poquito desastre, ¿no? Un poquito mucho. Claro, y nos reíamos y justo salía ese tema, ¿no? Pero lo fundamental que era tener una comunidad.
Porque, claro, muchas veces yo me he encontrado con muchos amigos que me preguntan un montón de cosas y te dicen, oye, pero claro, es que la iglesia y tal, tendría que modernizar su mensaje, porque claro, los sacerdotes, digo, mira, o sea, los sacerdotes son como tú y como yo, un auténtico desastre. O sea, es decir, ¿qué Somos somos? humanos. ¿Qué somos? Un 6. Somos un 6, en el mejor de los casos. Ya, pero ¿quiénes somos para decir, no, este como sacerdote no tiene que ser un 6, es otro 6? Entonces él me decía, claro, él mismo me decía, es que a mí, ver esta comunidad de personas que lo tienen claro, te das cuenta de que dices, oye, no relativizas, oye, esta gente necesita esto, yo me tengo que entregar en esto, y ahora este otro. Y eso a mí, la verdad es que me llena, es un regalo. Ese es mi tip. ¿Santo favorito? Santo favorito. Esta pregunta es un poco trampa porque a mí me cuesta, ¿eh? Ya. Me cuesta decantarme. Pero así uno que digas, oye, pues yo este santo me encanta porque vamos, porque me ayuda a ver que, bueno, San Agustín mismo, que estábamos hablando de él Pues antes, ¿no? ¿Qué mira, dices? yo te diré que San José, porque San José en mi vida ha tomado una importancia brutal, espectacular. Entonces, es el modelo de padre a seguir, ¿no? A mí, vamos, yo soy muy familiar, adoro a mis hijos, son un regalo de Dios, adoro a mi santa esposa y muchas veces tenemos una figurita de San José en casa y la miro muchas veces pues, después de un enfado, después de un tal, y digo, ostras, o sea, de verdad, cuán equivocado estoy, ¿no? O sea, esa humildad, ese trabajo, esa constancia, esa fortaleza de mantenerte en el camino para... Yo creo que San José. Yo creo que San José. Qué bonito. Pues Gracias, nada, ¿no? muchas gracias, Víctor. La A verdad que vosotros. nos vamos a ver en el próximo episodio con alguien que, bueno, no es un misterio, ¿no? Pero ahí lo dejamos. De momento, solo me voy a despedir de Víctor y nos vemos en el próximo. Gracias, Víctor. Gracias. Te queremos Sonia. un montón. Y yo, gracias.